Buen día con todas. El día de hoy entrevistaremos a unos cuantos docentes del Instituto María Montessori, a quien les damos las gracias por su entrevista. Aquí su servidora, Miluska Tatiana Silva Fernández, empezará con la entrevista. Primera pregunta. ¿Considera usted que la violencia de género es un problema social o educativo? Buenas tardes, una alumna del Instituto María Montessori me ha pedido que conteste 3 preguntas, con mucho cariño lo voy a hacer. Está en todas las esferas sociales, ¿no? Entonces, por lo que es reconocida como un problema social. La violencia de género es la expresión más extrema entre el hombre y la mujer por su desigualdad. Bien, buenas tardes. He sido invitada para responder a 3 preguntas y tengo un tiempo breve, así que voy a empezar. Yo considero que la violencia de género es un problema social. Primero, porque es un problema que nace de los hogares desde hace muchísimas décadas y este problema está muy relacionado a la cultura de crianza, los patrones de crianza, con un tono un poco machista y discriminatorio hacia el sexo femenino en la mayoría de los casos. Sin embargo, también creo que debemos ser claras cuando se dice violencia de género, hace referencia a todos los géneros, ¿no? A hombres y mujeres. Existen patrones de crianza aún donde el varón ha sido, y reitero, en algunos contextos aún sigue siendo tratado como un ser superior en clara desigualdad con la mujer. Es allí, en esta desigualdad, en esta discriminación, en este menosprecio, donde nace la violencia de género. Muy buenos días. Respecto a las 3 preguntas de la encuesta, trataré de responder muy brevemente. Respecto a la primera pregunta, considero en lo personal que la violencia de género viene a ser un problema social. Se gesta en la sociedad, incluso se gesta muchas veces dentro de las familias, se gesta en las calles, se gesta en cualquier ámbito, en el ámbito social exactamente. Creo yo más bien que el Estado, como siempre, ha tratado de llevar este problema al ámbito educativo, pero solamente para tratar de erradicar esta violencia de género, más no es porque se gesta exactamente la violencia de género de repente en el ámbito educativo. Como segunda pregunta, ¿qué situaciones de corrupción afectan la educación? Puedo decir que sí, la falta de testimonio, la falta de coherencia de nuestros gobernantes, ¿no? Y la mala distribución de la riqueza, cada día pues la brecha es más extrema entre pobres y ricos, una serie también ofrecimientos no cumplidos. Nuestro sistema está enfermo y nosotros la educación es parte de este sistema y por supuesto pues que también afecta. Pienso que la corrupción es el abuso de poder que ejerce una o varias personas en beneficio propio. Existen situaciones que afectan a la educación, al sector educación, en diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito pedagógico, cuando un docente abusa de su poder para obtener algún beneficio de sus estudiantes, o cuando algún directivo obtiene algún beneficio económico por una mala administración de los recursos de la institución educativa, o en algunos organismos descentralizados, como por ejemplo las UGELs o las oficinas del Ministerio de Educación, o el mismo ministerio donde se realizan diversas contrataciones y se han publicado, se han hecho públicas algunos malos manejos, ¿no? Que son índices de clara corrupción. Respecto a la segunda pregunta, que nos dice qué situaciones de corrupción afectan a la educación, creo yo que en la actualidad todavía existen algunos actos de corrupción. Actos de corrupción que, si bien es cierto, existen algunas instituciones que buscan erradicar estos actos de corrupción, aún se encuentran enquistadas estos actos de corrupción dentro del ámbito educativo, ¿no?
¿Cuáles son estas situaciones exactamente? No las puedo exactamente describir todas, ¿no? Hay algunas que de repente podrían ser las siguientes, ¿no? Cuando existe la posibilidad de ganar un concurso o una buena pro, de repente, no solamente en el ámbito educacional, sino en cualquier ámbito, muchas veces existe normativa, y esta normativa lo que nos exige es justamente seguir o cumplir ciertos requisitos como mínimo. Estos actos de corrupción buscan simplemente tratar de utilizar esta norma que debería ser utilizada de buena manera a situaciones exactamente que legalicen actos que de repente no deberían ser los más idóneos, ¿no? Es decir, utilizan esta norma para legalizar actos que son exactamente corruptos de repente, ¿no? Tercera pregunta. ¿En el ámbito educativo existe la discriminación? Existe discriminación diferente con los jóvenes que son de otro credo o religión, por el color de piel y por posición social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Angélica. Gracias por la entrevista. Bendiciones. De la discriminación. Creo que es hablar de todas aquellas prácticas que por acción u omisión se impide la educación, que es el pleno desarrollo de todas las personas, ¿no? La educación es el fin, tiene por finalidad el desarrollo de todas las personas, de sus proyectos, de sus identidades, de sus posibilidades de una participación activa en la sociedad. En las aulas de la educación básica regular hace mucho tiempo se viene trabajando para evitar estas acciones, ¿no? Como por ejemplo el maltrato o la burla por rasgos físicos, por las formas de hablar, por el origen, por la conducta, en el caso de algunos niños con conductas de timidez, o el rechazo a los niños o a las niñas que de repente no gustan de realizar algunas actividades que han sido estereotipadas especialmente para niños o para niñas. Estas son algunas prácticas que aún existen en las aulas y que los maestros estamos tratando de combatir. Yo sinceramente deseo que esto vaya cambiando desde la reflexión y desde la práctica para que se mejoren estos patrones de crianza y finalmente podamos tener una sociedad mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Flor. Espero que le haya agradado la entrevista. Todavía estos actos de discriminación con personas no solamente de diferente género, sea varón o sea mujer, sino muchas veces también existen estos actos de discriminación hacia personas que de repente tienen alguna discapacidad, que exactamente lo que tienen son habilidades diferentes a la de los demás, ¿no? Existen, me parece, todavía estos actos de discriminación. Muchas gracias, profesores, por su entrevista. Espero que haya sido de su agrado. Desearles lo mejor y bendiciones.